Qué especial estar aquí reunidos, alabando al Señor y teniendo la oportunidad también de aprender algo bueno de su palabra y también de la historia, que ha sido uno de los enfoques de estos domingos. Me siento muy honrado de poder estar por segunda vez dentro de poco tiempo y acompañarles. No me acuerdo hace cuántos años estuve aquí anteriormente y ahora en cosa de pocas semanas, 2 veces, privilegiado. Imagínense cómo estaba Guatemala hace unos 150 años en el aspecto religioso. Aquí no había ninguna iglesia evangélica, ningún creyente evangélico guatemalteco, tal vez algún inmigrante. El evangelio no se conocía. La gente iba a la iglesia tradicional de aquellos años, ¿no?, a escuchar misa, pasar por sus ritos religiosos, sin esperanza, sin una verdadera fe, sin haber experimentado el amor de Dios. Gracias a Dios que en su misericordia alguien vino a traer el mensaje. Cuando pienso en eso, pienso en un paralelo en la Biblia. La ciudad de Colosas en Asia Menor, ahí por el lado de Éfeso, porque el evangelio no había llegado a ese pueblo. Leemos que Pablo en su segundo viaje misionero pasó por Éfeso, llega a Cesarea para terminar, luego a Antioquía y arranca con su tercer viaje misionero. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Hay una mención de Apolos, que había estado en Éfeso y fue a Corinto, y dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y ahí halló unos discípulos. Y sigue un relato muy fascinante de esos discípulos, pero vamos a saltar al versículo 8 y dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así es que Pablo, como era su costumbre, entra a la sinagoga y habla con los judíos. Pero, versículo 9 de Hechos 19, endureciéndose algunos y no creyendo, viene la oposición de los judíos, maldiciendo el camino delante de multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Ya tenía a sus discípulos, los sacó de la sinagoga, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, desde la provincia de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué está pasando? Pablo decide esta vez, porque él era un misionero itinerante que le gustaba ir de pueblo en pueblo predicando, pero en algunos lugares estratégicos se quedaba más tiempo. Y él decide quedarse más de 3 años en la ciudad de Éfeso, una ciudad clave. Pero establece el primer instituto bíblico
porque cada día hay clases. Un señor que se llama Tirano, con doble N, para no decir que fue un tirano, ¿verdad? Tirano, tenía ahí su escuela y Pablo pidió permiso y ahí comenzaba a enseñar. Todos los días, enseñar. Y de ese grupo de discípulos, alumnos de Pablo, algunos comienzan a sentir un llamado. Uno de esos discípulos tenía el nombre de Epafras. Tal vez un día hablando con Pablo, Epafras dice: yo quisiera llevar el evangelio a un lugar necesitado. Y posiblemente este hombre era de la ciudad de Colosas, pero no sabemos si realmente era originario o no. Pero escoge la ciudad de Colosas, quiere ir allá. Y cerca de Colosas hay dos ciudades que tampoco han escuchado el evangelio: la Odisea, Heriápolis. Yo quiero ir como misionero. Bueno, ahí los hermanos en Éfeso seguramente comisionaron a Epafras. Hermano, vaya usted con nuestra bendición. Vaya a trabajar a Colosas. Y se va. Establece la iglesia ahí en las otras dos ciudades. Los hermanos comienzan a crecer, el evangelio se expande. Pasan 4 años. Y ahora Pablo se encuentra en Roma, en prisión. Y un día de tantos aparece Epafras ahí en Roma para visitar a Pablo. Hay un poquito de dudas si fue apresado también, pero es más probable que llegó para acompañar a Pablo en sus prisiones un tiempo, para visitarlo, para animarlo. Y ahí platicando, Pablo le pregunta a Epafras: ¿y qué pasó en Colosas? Y comienza a contar la historia de Epafras. Llegué, y al principio era difícil, pero después unos creyeron en el Señor, y viera a Pablo cómo respondieron, el amor que sentía en su corazón, la esperanza que nació en su corazón. Y comienza a darle el relato. Y Pablo, emocionado por esta historia, decide escribir una carta a los hermanos en Colosas, que no conocía, porque él no había estado ahí. Pero sí sabía de ellos por Epafras. Así que vamos al libro de los Colosenses y vamos a leer los primeros versículos de esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, que también le estaba acompañando en Roma, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis unos a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido? ¿De quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo comienza su carta haciendo referencia a cómo es que el Evangelio llegó a Colosas. Y aquí aprendemos algunas cosas importantes. Primero, ¿qué es el mensaje que se trae? Se llama el mensaje verdadero, o la palabra verdadera del Evangelio. Porque hay evangelios que no son verdaderos. Pero Epafras trajo el verdadero mensaje del Evangelio. Así también pasó en Guatemala con los primeros misioneros que llegaron.
Además, es un mensaje que trae esperanza. Es un mensaje de la gracia de Dios. Final del 6 dice, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué lindo un mensaje de gracia y de esperanza. Porque la gente anda por ahí sin esperanza. Insegura. ¿Y qué pasa si me muero? ¿Saber a dónde voy a ir? Sintiendo la carga que tienen que ganar el favor de Dios por hacer algo. Y cuando viene el mensaje de la gracia de Dios, que la salvación es un regalo totalmente gratuito. Con solo poner nuestra fe en Jesucristo somos salvos. ¡Qué lindo mensaje! Es un mensaje que nos habla, según versículo 13, que al creer en Jesucristo no solamente recibimos el regalo de Dios en la salvación, pero dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir que gente que se sentía oprimida bajo el poder de Satanás, ahora queda totalmente liberada de eso. Y ahora pertenece a Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Qué lindo saber que hemos sido perdonados, que estamos libres. Es lo que el mensaje del Evangelio trae. Un mensaje que hace 150 años se desconocía en Guatemala. Bueno, este mensaje que llega también crece, dice que lleva fruto y crece, porque no se quedó ahí, comenzó a expandirse y también hubo crecimiento espiritual en la vida de las personas. Pero también nos interesa ver quién fue el que trajo el Evangelio, Epafras, porque hay varias cosas de él que nos enseña el pasaje. Capítulo 1, versículo 7 tiene varias descripciones. Primero fue un gran maestro, porque aprendieron de él. El maestro es el que hace que el alumno aprenda, ¿verdad? Fue un gran maestro. Pero también se le llama colaborador o consiervo. Un fiel ministro, un fiel servidor. Maestro, colaborador, servidor. Este es Epafras. Cuando vamos al capítulo 4, al final, encontramos otra referencia a este hombre. Versículo 12 de Colosenses 4. Les manda saludos Epafras, porque Epafras está con Pablo en Roma, quien es uno de ustedes. Estoy leyendo de la NBI ahora. Es uno de ustedes. Si fue originario, posiblemente, pero si no, es alguien que se había identificado totalmente con esas personas. Este siervo de Jesucristo, un gran siervo de Cristo, está siempre luchando en oración por ustedes. Fue alguien que oraba mucho por los hermanos con quienes trabajaba, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Una profunda preocupación por las personas. Oraba mucho por ellos. Este es Epafras. Y hoy quiero hablarles de unos Epafras, mensajeros de Dios que llegaron a Guatemala. El primero, aunque no lo crean, llega por el año 1600. Hace tiempo, En aquellos años había lo que se llamaba la Inquisición, que si se reportaba a alguien que difería un poquito de la fe católica, lo llamaban, y si era culpable le daban castigos.
hasta las podían quemar en la hoguera. Este señor Guillermo Corniels es un irlandés que viene a Guatemala porque naufraga el barco donde él está y logra nadar, llega a la tierra y al fin termina en la ciudad de Antigua Guatemala, que era la capital en esos años. Es barbero de profesión, pone su barbería, pero eso es peligroso porque los barberos hablan, ¿verdad? Platican. De repente sale un comentario y llevan a la Inquisición una acusación. Lo llaman, lo enjuician, lo mandan a México y lo queman en la hoguera por hereje. Ese fue el primer protestante que llegó a Guatemala. Gracias a Dios que los tiempos han cambiado, ¿verdad? El segundo Epafras, bueno, Guillermo Corniels no vino enviado, sino que fortuitamente apareció ahí en la costa. El que voy a hablar ahora, no me acuerdo ni de su nombre, pero fue un enviado a Guatemala. Porque después de la independencia en 1821 se abre un poquito el espacio para otras ideas. Y pocos años antes se habían fundado la Sociedad Bíblica Británica y también la Sociedad Bíblica Americana. Y entonces los vendedores de Biblias, que se llaman colportores, comenzaban a viajar. En 1928 pasa por aquí un par de vendedores de Biblias, de paso, pero dejan la palabra de Dios. Más de una persona compra una Biblia. Pero el siguiente viene a quedarse un rato, Federico Crowe, un joven inglés que llega aventurando a Belice y se convierte. Y hay un señor de apellido Henderson ahí en Belice que es director de la Sociedad Bíblica. Y un día, porque él discipula a Federico Crowe, Federico le dice: Señor Henderson, yo quiero llevar Biblias a Guatemala. Bueno, que Dios le bendiga, vamos a buscar Biblias en español. Y bueno, cargaron a varias mulas con Biblias y salió, pasando por las Verapaces. Toda una aventura que no hay tiempo de contarla, pero termina en la ciudad de Guatemala. Comienza a vender Biblias. Está aquí 3 años. Pone una escuela que le critica y dice: bueno, comparen mis niños con los de cualquier otro colegio en Guatemala para ver quién sabe más. Y ganan los alumnos del colegio de Federico Crowe. De repente le prohíben vender Biblias porque ese es de protestante, es hereje. Bueno, lo que hace es poner su nombre y dice: no estoy vendiendo, solo estoy compartiendo, estoy prestando estas Biblias que son mías, para que la gente tuviera la Biblia. Después de 3 años, un día de tantos, a las 5 de la mañana, llega una escolta militar, lo sacan y a marcha forzado, lo llevan a Puerto Barrios y lo despachan para Inglaterra. No lo querían. Pero la palabra de Dios había llegado, el mensaje del Evangelio comenzaba a echar raíces. Y Dios tiene su tiempo para todo. El siguiente Epafras que viene es uno mencionado en el boletín, que llega en una forma muy rara. Porque el presidente de Guatemala, el general Justo Rufino Barrios, quiere tener variedad religiosa para atraer a los norteamericanos, los europeos aquí a que abran negocios y que ayuden en la economía del país, etc. Decreta casi su primer acto como presidente fue decretar libertad religiosa en 1773. Pero, bueno, todavía no hay un misionero. Y un día una amiga de él y con su esposo están platicando y nace la idea de que por qué él no invita a un misionero. Bueno, la idea es Barrios en un viaje a Estados Unidos para ver asuntos de límites y cosas ahí.
llega a Nueva York a la sede de la misión presbiteriana y les dice: yo quiero un misionero en Guatemala. Vaya, soy el presidente del país. Vaya, ¿eh? Cosa tan rara, y ellos no estaban preparados para enviar a alguien a Guatemala, pero encontraron ahí un hombre que iba a la China y decidió cambiar su destino, y llegó traído como el huésped personal del presidente Barrios hasta Guatemala. John Clark Hill. Está unos pocos años acá y tiene que volver, pero viene otro, y la obra presbiteriana comienza poco a poco. Ahí detrás del palacio ustedes pueden ver la iglesia central evangélica, que es presbiteriana, que es el terreno que el presidente Barrios les dio a los primeros evangélicos para construir su primer templo. Bueno, cosas curiosas de la historia, ¿verdad? El CETECA y la Radio Cultural están hoy en un terreno que era propiedad de la viuda del presidente Barrios, que en su momento Dios permitió que se consiguiera. Pero tenemos que seguir hablando de Epafras, varios Epafras aquí. Un pastor en la ciudad de Dallas, Texas, el nombre es apellido Scofield, se da cuenta que en Centroamérica, aparte de ese pequeño comienzo, aquí en Guatemala, no hay obra evangélica. Se preocupa mucho. Escribe a varias misiones pidiéndoles que envíen misioneros a Centroamérica. Dice: hemos ido a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, hemos ido hasta lo último de la tierra, pero hemos pasado por alto nuestra Samaria. Así consideraba él Centroamérica. Y cuando ninguna misión responde al reto, él con unos hombres de su iglesia deciden fundar una misión para llevar el evangelio a Guatemala. A Centroamérica. Y lo llaman la misión centroamericana. ¿Qué les parece? Sencillamente así. Los primeros misioneros llegan a Costa Rica en el año 1891. Después llegan otros, comienza a crecer la obra. Estos Epafras enviados desde el norte. Y hay uno que es enviado del sur, aunque parece raro, pero un argentino de nombre Francisco Pensotti, y viene enviado por la Sociedad Bíblica para vender Biblias en Centroamérica, y se unen al equipo de los misioneros de la misión centroamericana. Y después de un par de años dicen: pero mire, no debemos quedarnos en Costa Rica. Hay más países que necesitan el evangelio. Y oyeron que por ahí en El Salvador había un grupo de personas que querían estudiar la Biblia. Vamos a El Salvador a averiguar eso, a ver si logramos establecer obra en El Salvador. 1894. Se forma una delegación de 4. Ahí está Francisco Pensotti, ahí está una pareja, Enrique Dillon, su esposa Laura, y otro señor, Clarence Wilber. Salen de Costa Rica, pasan por Managua. El señor Wilber se enferma de fiebre amarilla y se muere, porque en esos años casi era fatal esa fiebre. Lo tienen que enterrar fuera del cementerio porque es hereje. Los otros 3 siguen el viaje, llegan al puerto de Corinto, zarpan para El Salvador. En alta mar, la señora Dillon, quien había estado atendiendo al don Clarence Wilber, contrae o se enferma de la fiebre amarilla, y ella se muere y la sepultan en alta mar. Así que ya no pudieron hacer nada en El Salvador, tuvieron que volver a Costa Rica. Pero Enrique Dillon es un Epafras, uno que dice: a donde hay necesidad, ahí voy. Lo primero que hace es aceptar el reto de hacer un viaje de exploración por todo Centroamérica, para registrar cuáles son los grupos indígenas, dónde están
¿Qué idioma hablan? ¿Cuántos habitantes? Le lleva más de un año este viaje de exploración. Y termina la tarea. Es fascinante leer lo que él pudo encontrar, solo viajando de pueblo en pueblo por todo Centroamérica. Regresa a Costa Rica, se vuelve a casar con una misionera, Margarita. Y ya estamos ahí por el año 1896. Y la misión centroamericana dice, ya es tiempo de alcanzar otros países más que Costa Rica. No pudimos en El Salvador, pero vamos a hacer el intento. En ese año 96 llega un misionero a El Salvador, Samuel Purdie, que había trabajado en México y conocía bien el español. Abre la obra. A Honduras llega un misionero llamado Eduardo Bishop y se le unen otros tantos. Hay todo un equipo trabajando en Honduras, en la parte occidental del país. Y Guatemala también. Me apunto, dice Enrique Dillon con su esposa Margarita ahora. Vamos a Guatemala. Llegan en el año 1896. Dato que mucha gente desconoce porque creen que fue en el 99, pero no, fue en el 96 que llegó el primer misionero. Y como ya hay obra presbiteriana en la capital, se van para la Antigua. Y se establecen, rentan un apartamento, una casa, comienzan a trabajar. Las cartas que escribe la señora Dillon son absolutamente fascinantes. Por ejemplo, dice, hoy frente a nuestra casa pasó una procesión. Mi esposo agarró un tanto de tratados y yo otro tanto. Él se puso a un lado de la calle, yo al otro lado de la calle. Repartimos tratados a todos los que andaban en la procesión. ¿Qué les parece? ¡Wow! Otra carta dice, hoy decidimos visitar casa por casa. Agarramos la calle, yo en un lado, mi esposo en el otro. Afortunadamente todos los sacerdotes están viviendo en el lado de la calle que le tocó a mi esposo. En otra carta dice, decidí hablar con la directora de la escuela de monjas. Llevé las dos Biblias, la católica y la evangélica, para demostrarle que era el mismo mensaje y hablarle de Cristo. A la directora no le interesaba. En otra carta dice, hoy temprano salimos caminando para visitar las aldeas cercanas a esta ciudad. Estuvimos de pie todo el día. Hasta la noche que logramos volver a casa fue que pudimos descansar. Ese era el carácter de esos Epafras, esa pareja de Epafras ahí, ¿verdad? Enrique y Margarita Dillon. Y varias personas aceptaron a Cristo. Un día, hablando los hermanos Dillon, dicen, bueno, volvamos a Honduras a visitar a nuestros amigos y colegas allá. Y se van para pasar unos días en Honduras. Pero estando allá se enferma el señor Dillon. Se muere. Lo sepultan en Honduras. Y doña Margarita decide quedarse con sus amigos y colegas allá. Y trabajó muchos años ella, pero no volvió a Guatemala. Pero el director de la obra en Honduras, don Eduardo Bishop, dice, los hermanos Dillon no pudieron volver a Guatemala, yo voy. En el año 1899 se viene don Eduardo Bishop. Se pone ahí por el guarda, alquila un lugar, comienza a predicar 150 noches seguidas. Y aceptan al Señor varias personas, comienza. Después se traslada a un lugar que se llama Las 5 Calles, ahí por la 20 calle, en la zona 1, un lugar estratégico, y se establece la iglesia evangélica de las 5 Calles.
Dentro de unos pocos años ya tienen como 500 alumnos en su escuela dominical, fíjense. Crece la obra. Y esos hermanos, bueno, fundaron una sociedad que se llamaba la Sociedad de Pescadores. Y su propósito era pescar, ¿verdad? Almas. Y fueron a visitar en todo el país de Guatemala, en todos los departamentos, iban predicando el Evangelio. Lo que pasó en Colosas, pasó también aquí. No fueron solamente los Epafras que vinieron de afuera. Hubo gente que se levantó aquí mismo que quería compartir el Evangelio. Y la obra crece. Ya para el año 1929, el año que se funda el Instituto Bíblico Centroamericano, hoy CETECA, ya unos 30 años después de que había llegado Eduardo Bishop, habían venido también misioneros de otros grupos. Y había obra en todos los departamentos del país. No una obra grande, pero ahí estaba. Quizá los primeros en llegar fueron misioneros de afuera, pero muy pronto Dios levantó obreros nacionales. Yo me acuerdo de algunos de los pastores que conocí de niño, porque yo crecí en Huehuetenango. El hermano Rafael Herrera, que me bautizó, su hermano don Arturo Herrera y muchos más. Grandes líderes que llevaban el Evangelio y que también eran grandes maestros de la palabra. Y hoy disfrutamos de un crecimiento increíble del Evangelio en Guatemala. Aunque hay áreas de necesidad todavía, claro. No se sabe el porcentaje, algunos dicen 40, otros dicen ya llegamos a los 50, quién sabe. Pero hay mucha gente que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador aquí en nuestro país. Estos primeros Epafras sufrieron. Varios murieron. Pero lograron traer el mensaje de la palabra de Dios. Y es por eso que estamos aquí. Quiero hacer una breve mención del carácter de los misioneros. Tomando en cuenta, ejemplo, Epafras, lo que Pablo dice de él. Fue un gran maestro, fue un gran servidor porque sirvió a la gente, fue alguien que se identificó con la gente porque fue uno de ellos y alguien que se preocupó mucho y oró mucho por los hermanos. Todo misionero que va a ser efectivo en su trabajo tiene que tener estas 4 características. Ser un buen maestro de la verdad de Dios. Ser un servidor de las personas. Identificarse con la gente y orar por las personas. Tuve el alto privilegio de tener abuelos misioneros que llegaron en 1913 a Quetzaltenango. Ahí nació mi mamá, ella estudió en el Colegio de la Patria, fue a hacer estudios en Estados Unidos de teología y volvió para enseñar en ese colegio. Mi papá nació en África, hijo de misioneros, y quería traducir la Biblia. Le dijeron, si usted quiere traducir la Biblia, vaya a donde hay grandes grupos que lo necesitan. Vaya a Guatemala. Y se vino a Guatemala, solterito, porque quería traducir la Biblia. Y le asignaron un grupo que se llama el grupo MAM, el occidente del país. Bueno, aquí fue donde mi papá conoció a mi mamá. Aquí todos los hijos nacimos en Guatemala. Pero cuando llegó mi papá, en el año 1934,
había posiblemente unos 100 creyentes entre todo el pueblo de habla mam. Cuando mi papá salió del país ya por su edad, que necesitaba mayores atenciones, murió a los 101 años de edad, al fin allá en Estados Unidos, pero cuando salió, después de 70 años de labor en Guatemala, en vez de 100 creyentes, había aproximadamente 50,000 creyentes de habla mam en el país. Mis padres tuvieron el privilegio de, no solo ellos, porque había otros colaboradores, tuvieron el privilegio de ver cómo Dios obró para levantar esa iglesia, ese pueblo, para su nombre. Y vi en ellos las cualidades de Epafras. Fueron maestros, fueron servidores. Querían traducir la Biblia para que la gente pudiera leer la palabra de Dios en su propio idioma, y lo hicieron. En el año 1992 todos asistimos a un culto de agradecimiento y dedicación de la Biblia completa en mam, en San Sebastián, Huehuetenango. Pero claro, hay que enseñar a la gente a leer. Mi mamá diseñó unos carteles ahí para que la gente pudiera aprender las letras del alfabeto y aprender a leer en su propio idioma, el idioma mam. Y yo participé también de repente ahí ayudando a alguien a leer un poquito. Enseñó a las personas a tocar el armonio, ¿eh? No había piano, pero ese es armonio, ¿verdad? Ese organito chiquito que se podía doblar y cargar de un lugar a otro. Bueno, maestra. Pero también servidores, porque querían servir a la gente. Aparte de ayudar a la gente a aprender a leer, les enseñaba cosas de higiene. Trajo mi papá una misionera, enfermera, para ayudar en el aspecto médico a la población. Él quería traer a un agrónomo, pero nunca se pudo hacer, pero quería traer a alguien que ayudara a la gente a saber cómo manejar mejor la agricultura. Servidores, de veras. Pero también gente que se preocupaba profundamente por la necesidad espiritual de las personas y oraba. Una imagen que se me imprimió en la memoria fue entrar a la oficina de mi papá un día y verlo arrodillado frente a la silla del escritorio, orando. Así son los Epafras. Y por gente que así sirvió a Dios es que nosotros hoy estamos acá. Ahora, después de tantos años, ¿qué nos toca a nosotros? Yo creo que nos toca decir al Señor: Señor, ¿quieres tú que yo sea un Epafras? Un enviado a un lugar necesitado. Puede ser en su propia colonia, su lugar de trabajo, su lugar de estudio. Puede ser ir al Petén o a Belice, pero también podría ser que Dios le diga: yo quiero que tú me sirvas al otro lado del mundo, donde nadie ha escuchado el Evangelio todavía. Y aquí estamos riquísimos de conocimiento del Evangelio, y si la gente no lo tiene, solo tiene que sintonizar Radio Cultural y a saber. Aquí está el Evangelio. Hay lugares en el mundo donde nadie sabe. Aquí ustedes tienen una escuela de tirano, con un maestro encargado, hermano Roberto Munguía, enseñando la palabra de Dios con sus asistentes. Ricas enseñanzas que recibimos.
de repente Dios le va a tocar y decir, bueno, yo sé todo esto, pero debo compartirlo con los que no saben. Yo quiero ser un Epafras. Estaba comentando el hermano pastor que la visión de la iglesia es que Dios levante gente de aquí mismo, tocada por Él, para salir a los campos necesitados. Pero es como personas como Yasmín, que usa ese nombre ahora, que 13 años estuvo capacitándose y preparando el camino aquí en Guatemala, hasta que al fin pudo llegar al norte de África, donde es la única creyente en el pueblo donde vive, conociendo a la gente, conociendo el idioma, para ser uno de ellos, para enseñarles la palabra, para servirles, orando que el Señor toque sus corazones para que un día alguno de ellos conozca a Cristo. ¿Quién irá de la iglesia bíblica El Camino para ser un Epafras enviado por esta iglesia? Seguramente Dios va a tocar a alguien en su momento. Cuando Dios llama, usted va a decir, heme aquí, como lo hizo Epafras, envíame a mí. Oremos. Señor, te damos gracias por aquellos servidores tuyos que hasta dieron su vida para que el mensaje del Evangelio llegara a nosotros, ese mensaje tan precioso. Ya que tenemos el tesoro, Señor, ayúdanos a ser sensibles a lo que tú nos quieras decir sobre nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio donde Jesucristo aún no es conocido. Gracias te damos, Señor, y te alabamos, te glorificamos en esta mañana. Te agradecemos el precioso regalo del Evangelio que tenemos y pedimos que por tu gracia podamos compartir ese regalo con otras personas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.